discípulos. Ayúdame a mí, Señor, a permanecer obediente a tu palabra, sometido a la autoridad de ella y entregar el mensaje, siendo fiel a ti, Señor, por tu gracia, por tu bondad, Señor, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En Mateo 9:36 dice que Jesús ve las multitudes y siente compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas sin pastor. Y esas palabras describen el sentir que Dios, el Señor Jesucristo, que es Dios, siente por las ovejas, ¿sí? Ovejas que las personas en general, como ovejas que no tienen pastor. Y de allí en el verso 37 se refiere a ellos como la mies. Dice que la mies es mucha, los obreros pocos, y está hablando del juicio que le espera a las personas en el mundo. A todas las personas en el mundo les espera el juicio de Dios, la destrucción, si no se arrepienten. Y el Señor dice, hay que orar para que el Señor envíe obreros a la mies. Y el Señor ora, y cuando Él ora, escoge obreros para la mies, y ahí escoge a 12 hombres. Es cuando entramos al capítulo 10, los discípulos del Señor Jesús. Estudiamos a cada uno de ellos, uno por uno, las características de ellos. Vimos que estos hombres, ninguno calificaba para la labor que el Señor les está encomendando. Humanamente ninguno de ellos calificaba. Era una banda desbandada, pudiéramos decir así, de personas que no tenían características en ellos para llevar el trabajo, pero la palabra muestra que el Señor obró en ellos y ellos fueron fieles en cumplir la labor más importante en la historia de la humanidad, esparcir el mensaje del reino en toda la tierra, y nosotros somos fruto de la fidelidad que estos hombres mostraron por el poder del Señor Jesucristo que operó en ellos. Entonces Jesús oró por ellos, Jesús los escogió, Jesús los llamó y Jesús les dio el poder. Eso lo vimos en versos 1 al 4. El verso 38, regresando un poquito allá al capítulo 9, cumple con lo que dice el capítulo 10, verso 5. Mire el verso 5, dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayas por el camino. Los envió. Y el verso 38 es, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, el Señor de la mies es Jesucristo, porque Él es el que los envía. El verso 5 del capítulo 10 está afirmando eso, lo que está sucediendo allí. Y cuando los envía, Él les da la autoridad que el Padre le ha concedido a Él, para que ellos lleven a cabo la labor que tienen que llevar, para que la mies no sea juzgada. La intención de Dios no es venir y juzgar y destruir al mundo. Él lo va a tener que hacer eventualmente porque su justicia lo demanda. Pero la palabra afirma que Jesucristo no vino para juzgar al mundo, Él vino para salvar al mundo. Pero los que no creen en Él están bajo juicio porque han rechazado la oferta de Dios. Y esta parte que estamos estudiando en el capítulo 10 es importantísima, porque es aquí donde empiezan a ser la iglesia del Señor, que es la encargada de llevar a cabo el mensaje a todas las naciones. Inicialmente el propósito era con Israel, pero ellos rechazaron al Señor. Entonces entran los gentiles, que vienen a ser la iglesia, pero todo comienza allí con los judíos, predicándole a los judíos, como el Señor les encarga en esta porción. La semana pasada vimos del verso 5 al 15, donde Jesucristo les dice, no vayan a los gentiles nomás, a los judíos, prediquen a los judíos. Y les da un mensaje. El mensaje es claro, tienen que predicar del reino de Dios. Y las dificultades que les esperan a ellos, lo que el Señor describe es que en unos lugares lo van a aceptar y en otros no lo van a aceptar, pero nunca habla de persecución. Nunca habla de problemas serios que vayan a confrontar. Todo lo que les dice es, si no lo reciben allí, sacúdanse el polvo de los pies y váyanse a otro lado. Entonces esa es la primera etapa de la labor que los apóstoles tienen que hacer. También definimos allí, para ser apóstol, tiene que ser escogido por Cristo y enviado. Apóstol es enviado por Cristo. Si alguien dice hoy que es un apóstol, tendría que tener más de 2000 años de edad, o sea que es un mentiroso. Y ahí lo dejamos. Solamente son apóstoles los que Jesucristo designó como apóstoles y nada más.
Y ellos establecieron el fundamento sobre el que se levanta la iglesia. La iglesia hoy en día no puede tener apóstoles porque había que destruir el fundamento que hay, poner otro fundamento y empezar a volver a construir. Eso sería una contradicción contra Dios mismo, así que es algo falso. Entonces, ahí están los apóstoles, se les encarga la labor de predicar a los judíos y mientras hacen eso, ellos sanan enfermos, resucitan muertos, limpian leprosos, expulsan demonios. Y el Señor dice, de gracia recibieron, dad de gracia, nada les costó esto, vayan y háganlo. Ya vimos toda esa porción. Pero después del versículo 15, cuando empieza el 16, algo cambia aquí en la narrativa. Algo cambia, porque ya el Señor les empieza a hablar a ellos de sufrimiento, de persecución y de muerte, que en la primera porción no está. Entonces, la primera etapa de la misión de ellos es con los judíos. No hay tanta oposición. Después la segunda etapa es también con los judíos, siguen avanzando con otras ciudades, pero allí hay persecución y hay muerte. Lo que sucede aquí, Jesucristo les está hablando del futuro. Cuando Él muera y resucite, después de que Él resucita, empieza a suceder esto. Y después del verso 23, cuando empieza el verso 24 en adelante, está hablando de la gran tribulación. Se va todavía más adelante. Entonces Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, lo que viene adelante incluye obviamente a estos judíos que son apóstoles, incluye después a nosotros, la iglesia, y al final, que es la semana entrante, si Dios quiere, vamos a ver cómo también los judíos entran en esa parte, al predicar al final, como indica el libro de Apocalipsis. Pero ahora nos vamos a enfocar en esta parte, cuando son enviados como ovejas. Pero antes de entrar ahí, quiero hacer mención de Hechos capítulo 1, verso 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es la etapa que coincide con lo que vamos a leer ahorita. Ya se extiende el ministerio de ellos, ya se extiende su misión. Verso 16, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. El Señor los envía. Esa es una misión, algo que quiero mirar aquí. Esa es una misión completamente voluntaria, la que ellos están haciendo, de parte de los discípulos. Jesús los envía, es lo que dice. El que sirve al Señor, le sirve al Señor voluntariamente. Para ser voluntario en el reino del Señor es muy diferente al concepto de ser voluntario que hay en el mundo, el concepto general. Es muy, muy diferente servir en la iglesia que servir afuera de la iglesia. El concepto del mundo de un voluntario, la labor que ellos están haciendo es voluntaria, es, pues si puedo, ahí estoy. Y si estoy, pues cuenta conmigo. Y si no estoy, pues ni modo, no puedo estar. Eso no es ser un voluntario. Eso no es ser un voluntario. Un voluntario, si usted le presta atención, cuando el Señor llama a los discípulos, les da autoridad, les da poder, los prepara y los envía, les da la misión, les describe la misión, les dice dónde tienen que llevar a cabo la misión. Los discípulos no le ponen condiciones al Señor. Un voluntario, para servir, no puede servir poniendo condiciones. No puede. No es un voluntario, es otra cosa. Es un medio voluntario, un cuarto de voluntario, un octavo de voluntario tal vez, pero no es un voluntario. De acuerdo a lo que este texto está mostrando, y yo sé que estoy tratando de buscar una aplicación aquí que nos concierne a nosotros, Iglesia del Valle Central. Un voluntario se entrega al servicio de su Señor, obedeciéndole a su Señor, bajo las condiciones de su Señor, en este caso el Señor Jesucristo. Así que un voluntario tiene que saber qué es lo que está haciendo, para quién lo está haciendo y por qué lo está haciendo. Y qué demanda que esté allí. La mayoría en la iglesia son voluntarios que no reciben paga por el trabajo que hacen. Y se requiere de ellos que sigan este ejemplo. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, y la semana pasada hice énfasis en esto, tiene que ver en cómo llevar a cabo su ministerio. Esa es una aplicación grande que tenemos aquí. Cómo la iglesia debe comportarse. Aquí está
el Espíritu Santo nos ilumina y nos muestra estos principios. Y tenemos que rechazar los conceptos errados que traigamos del mundo y tomar la verdad de Dios. Y operar en obediencia a la verdad de Dios y revisar nuestras vidas a la luz de la verdad de Dios. Más aquí que conocemos, un voluntario no se pone sus moños para decir cómo va a servir. Así de simple. Voluntario no se anda poniendo sus moños. Romanos 1:1. Pablo, el término que aparece en español dice siervo, pero la palabra en griego es doulos, y lo hemos visto muchas veces. Doulos no quiere decir siervo, doulos quiere decir esclavo. Los que hicieron la mayoría de las traducciones por la connotación negativa de ese término, no lo quisieron traducir como esclavo, pero lo que dice es esclavo. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado, si ven las características que estamos viendo en Mateo 10, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Si usted es un voluntario en el reino de Dios, usted es un esclavo de Cristo, usted ha sido llamado por Cristo y usted ha sido apartado por Cristo, así que usted no le pone condiciones a Dios para servirle. Usted le sirve y punto. ¿Cómo? Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Si usted es un voluntario que le sirve al Señor. Pero a veces la iglesia sufre, porque hay gente que tiene un concepto mundano, pagano, de qué es ser un voluntario. Y se pone sus moños para hacer lo que tienen que hacer. Ojalá usted no esté en esa categoría. Si está allí, como dicen, ¿no? Que le quede el sombrero, que se lo ponga, ¿no? Pues póngaselo y haga algo. Compárese con lo que la Biblia presenta. Y mire dónde está usted. Porque Mateo nos presenta los principios de cómo cumplir la misión de Dios. Y están bien claros. Yo lo puedo conectar con esto. Pablo antes era un esclavo del diablo y vivía poniendo sus propias condiciones, pero ahora es un esclavo de Cristo. Él no pone ninguna condición. Él dice, soy un esclavo de Cristo, fui llamado por Él, fui apartado por Él, y dice, ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Para el Evangelio de Dios. A Él le sirvo, a Él le pertenezco, a Él le obedezco. Mateo, al narrar este llamado y este enviar, que quiere decir apostolar, apóstolo es enviado, ¿por quién? Por Cristo, solamente por Cristo. A los 12 nos deja ver el significado de ser llamado por Cristo. ¿Qué significa haber sido llamados por Cristo? Mi pregunta para usted es, ¿ha sido usted llamado por Cristo verdaderamente? ¿O usted cree que usted vino a Cristo y usted le sirve como usted quiere, a Él cuando quiere y cuando puede? Usted pone sus condiciones y no hay una entrega allí. Revise su vida, ¿no? ¿Qué significa esto para su vida? ¿Cómo afecta verdaderamente si usted fue llamado y enviado por Cristo? ¿Cómo afecta su manera de vivir? ¿Cómo se caracteriza su manera de vivir? Yo estaba hablando con mi hijo esta semana que está en Michigan. Está haciendo los planes para casarse en agosto y obviamente eso toma un lugar importante. Le digo, cerciórate que tú planeas tu trabajo, planeas tu futuro matrimonio, si Dios te lo permite, alrededor de la iglesia del Señor, en lugar de planear todo, y si te queda tiempo, pues vas a la iglesia. ¡No! Si eres un esclavo de Cristo, piensa cómo estás planificando tu vida. And I hope, espero que eso sea lo que Él haga, creo que sí. Y la pregunta para ustedes, ¿cómo planifica usted su vida? ¿Alrededor de qué? ¿Qué es lo que es el centro de su vida? ¿A qué lo llamó el Señor? ¿Cuál es su misión aquí en la tierra? ¿Qué lo define a usted en las decisiones que toma, en la dirección que usted se mueve? ¿En base a qué toma las decisiones en su vida? Tiene que haber un efecto de esto, porque lo que vamos a entrar a ver en Mateo 10 muestra
que es un compromiso de vida o muerte con el Señor. Así de serio. Regresemos allá, Mateo 10, verso 16. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, si lo conectamos con ser un voluntario, claro, aquí estamos hablando de los apóstoles. El llamado del Señor no es para que todo te salga como color de rosas, olor de flores y todo esté bien. Obedecer al Señor, ser un voluntario para el Señor tiene un precio, es difícil, cuesta. Y cuesta bastante, a veces puede costar la vida. No estamos hablando de que si levantó un papelito ya es voluntario de la iglesia o del Señor. Estamos hablando de poner la vida allí. La decisión de que usted haya sido llamado como lo fue para los discípulos fue tomada no por usted, sino por Cristo Jesús. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el dueño del universo, Él es el dueño de su vida. Él le compró a usted con su sangre cuando Él murió en la cruz del Calvario y usted reconoció eso cuando vino aquí a la mesa del Señor. ¿Cómo usted afirma eso con su vida diaria? ¿Cuál es su compromiso con Dios? El Señor dice a los 12 que los envía como ovejas en medio de lobos. ¿Cuál es la parte de los que son llamados por el Señor? ¿Cuál es la respuesta de los que son llamados por el Señor? Es bien simple, obedecer. Si uno es Señor y otro es esclavo, el esclavo simplemente obedece. Y el Señor les habla con un mandato. Es una orden, no una opción. Cuando dice, yo los envío, también es un término que a veces se usa militarmente. Y significa una orden que no tiene opción, no tiene salida. Pero cuando estudiamos lo que significa ser un esclavo de Jesucristo, es alguien que no está obligado, por eso uso el término voluntario, es alguien que quiere ser esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo cuida, Cristo le ha dado vida eterna, Cristo le ha dado libertad, Cristo lo defiende, Cristo le enseña, Cristo le suple, Cristo lo ama, tiene todo con Él. Quiere ser esclavo de este Señor, porque si no es esclavo de este Señor, tiene que ser de otro. ¿Y quién quiere ser esclavo de ese otro? Entonces el Señor les da esta orden. Es precisamente para esto que fueron escogidos. Primero está la primera etapa que ya vimos entrar en esta. Fueron llamados, ahora enviados. ¿Cómo son enviados y qué es lo que les espera? Son enviados como ovejas. ¿Y qué les espera? Estar en medio de lobos. El concepto de voluntarios, de servir a Dios, tiene que ser el concepto bíblico el que defina su ministerio. Y ustedes todos tienen que tener un ministerio, todos si están en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dio dones a cada uno en la iglesia del Señor para edificar el cuerpo de Cristo. Y si no lo tiene, está desobedeciendo al Señor, usted está poniendo sus propias condiciones. Y no puede hacer eso para servirle al Señor. Tiene que escoger. Los discípulos escogieron obedecer al Señor. Los discípulos entendieron que ese llamado en el futuro los iba a llevar a sufrir por el Señor. Ellos sabían eso. Y el Señor les dice, como ovejas en medio de lobos. Salmo 23 describe metafóricamente la oveja y el pastor. Metafóricamente es un ejemplo, una comparación que hace entre el animal de oveja y uno que es un hijo de Dios. Y se fija, Salmo 23, dice, la oveja, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Está indicando que la oveja no consigue nada por sí misma. Depende de la provisión del Señor, lo que el Señor le da. En lugar de delicados pastos me hará descansar, porque ella sola no puede descansar, no puede encontrar los pastos delicados. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ella no puede encontrar esas aguas de reposo, no se puede pastorear a sí misma. Me guiará por sendas de justicia, porque ella sola no sabe cómo llegar a esas sendas. Una oveja sola se pierde. En inglés dicen que la oveja es el animal más estúpido que hay, en el sentido de que no sabe, se pierde, se llena de temor, de horror. Hay ovejas que cuando ven a sus pastores, de la emoción quedan paralizadas y ¡pum!, se caen así, no pueden mover las patas. Tienen que ser ayudadas para que circule la sangre otra vez y no se mueran allí.
Nunca hablan del reino. Saben más quiénes son los nombres de todos los jugadores del Super Bowl esta tarde, pero no se acuerdan de los nombres de los discípulos. Y no hablan del reino de los cielos. No lo mencionan. ¿Qué problema va a haber entonces? ¿Qué persecución va a haber con alguien así? Pues ninguna. Son iguales que el mundo. Hay que anunciar el reino. No podemos estar contentos aquí en la tierra. No podemos anhelar lo que la tierra nos promete. Tenemos que anhelar lo que el Señor nos promete en su venida, no lo que hay aquí. De lo contrario no se anuncia. Por eso los falsos maestros, los rateros que dicen tienes que prosperar aquí, ahora tú pídele a Dios, al cabo eres hijo del rey. Esos le roban toda la esperanza y le roban el mensaje a los que dicen que son cristianos y no predican lo que es. Y no sufren. ¿Qué van a sufrir si son del mundo más que del Señor? Se hacen nulos. Anunciar el reino de Dios es anunciar que este mundo va a ser juzgado. Es anunciar que lo que hay aquí ahora es basura delante de Dios. Ofende a Dios, es abominable a sus ojos. La gran mayoría de lo que usted ve alrededor le ofende al Señor. ¿Sí o no? ¿Estoy exagerando? Vamos a ir, tenemos que ser astutos como la serpiente. No vamos a ir tontamente gritando eso. Tenemos que hablar del reino y llegar allí eventualmente con las personas. Ser inocentes, pero hay que mencionar el reino del Señor, y el reino del Señor viene a quitar todo lo que hay en la tierra. Apocalipsis ya lo vimos por 80 semanas. ¿Qué hace el Señor con la tierra? ¿Qué hace el Señor con lo que hay aquí en el mundo? Él destruye todo. ¿Qué queda en pie cuando Jesucristo venga a reinar aquí en la tierra? Nada. Ellos tienen que saber eso, y la iglesia tiene que decirles eso. Y por eso necesita presentar el reino de los cielos, pero no poniéndole condiciones a Dios, obedeciéndole a Dios. El pecado abunda en este mundo y el reino de Dios presenta la santidad de Dios, el estándar de Dios, las condiciones de Dios para poder escapar de esta generación perversa y malvada. En lugar de predicar el Evangelio de Jesucristo, muchos andan proclamando las promesas de Dios a los incrédulos. ¿Hablan de la Biblia? Sí. ¿De qué hablan? De las promesas de Dios. ¿A quiénes? A los incrédulos. ¿Cuáles son las promesas de Dios para un incrédulo? ¿Qué le promete Dios a un incrédulo? Alguien que se muere siendo un incrédulo. El infierno. Esas deberían ser las promesas que un cristiano le presenta a un incrédulo. ¿Cuál otra? Es muy común hoy en día hablar más de las promesas de Dios que del juicio de Dios. ¿De qué hablar del juicio de Dios? Salmo 17 dice que Dios está airado de continuo contra el incrédulo, que ha afilado sus armas y las puede dejar ir contra él en cualquier instante. Esa persona está de un hilo, y si Dios lo suelta, ya no hay salida. El mensaje de los 12 era uno: el reino de los cielos se ha acercado. Esto produciría acusación, persecución. Lo hicieron. Vencieron, llevaron el mensaje, aunque casi todos murieron como mártires, completaron su misión. Y nosotros somos fruto de la fidelidad de estos hombres que fueron como ovejas en medio de lobos. Voluntarios entregados de alma y cuerpo al servicio de su Señor, sin condiciones, sin salir huyendo ante la primera dificultad. No sirvieron según les convenía, o si estaban por allí, no cambiaban según como se sentían, pero permanecieron hasta entregar sus vidas, laborando con sudor, con lágrimas y sangre, hasta completar la misión. No antes, hasta completar la misión. El llamado de Dios para ti, lo hemos dicho desde que comenzamos en el capítulo 10, es de por vida. No es un llamado temporal, no es un part-time, es de por vida. ¿Es usted un voluntario? ¿Es usted un discípulo del Señor? De acuerdo a este texto, ¿qué es ser un voluntario? ¿Es usted, de acuerdo a lo que dice aquí, un voluntario? ¿Un discípulo del Señor? Verso 18, Mateo 10, y hasta seréis llevados delante de los gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos a los gentiles. Pablo dice eso en 2 Corintios 11, que un gobernador allí en Roma fue presentado ante él. También en Hechos dice que fue llevado ante el rey Agripa. Entonces Dios usa aún esa persecución para que prediquen a gente que está en poder, para que sean testimonio delante de ellos. Iglesia del Valle Central y Iglesias Buenas, Bailoso, la constitución de la iglesia está escrita de tal manera
que si viene un caso de corte contra nosotros, que no lo dudo que pudiera venir después, esa constitución tiene que leerse en la corte. Pero ¿saben qué contiene la constitución de esta iglesia? Escritura tras escritura tras escritura. Será como testimonio para los impíos, si somos juzgados alguna vez. Porque eso es lo que define la iglesia, la constitución. La necesitamos, legalmente la necesitamos. Y está definida en base a las escrituras. Así que cualquier situación que sucediera se dará testimonio. Y lo que el Señor les dice a ellos, va a usar esa persecución para que sean testimonio. 19, pero cuando os entreguen no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No había manera que los apóstoles pudieran preparar un mensaje, escribirlo con tiempo, analizarlo, y cuando fueran acusados, entonces sacar su mensaje y decir, oh, este es el mensaje. Yo tengo esa libertad aquí ahora y la tengo que aprovechar si soy responsable, estudiar y escribir bien lo que el texto está diciendo para presentarlo a la iglesia. Pero dice, ustedes no van a poder cuando los lleven presos y de carrera tengan que testificar. No se preocupen, el Espíritu Santo les va a dar que hablar. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con pastores, según pastores, perezosos, sinvergüenzas en mi opinión, que no estudian, que no hacen su parte y que llegan, no te preocupes, acabo el Espíritu, ahí te va a dar que lo que tienes que decir. Oh, pues ahí está. Engañadores, nomás confundiendo a la gente con sus historias. De los testimonios más poderosos que se conoce, si usted lee el libro de los mártires de Fox, o si usted lee un libro más moderno que habla del siglo pasado, de los mártires, es cuando están muriendo por el Señor. Testimonios que han quedado marcando a personas allí. Tenemos el libro de Hechos, cuando Esteban está siendo apedreado. Pablo es testigo de la muerte de él. No dice qué pasó en el corazón de Pablo, pero después de ese evento es la conversión de Pablo en el libro de los Hechos. Parece que el testimonio de este hombre que estaba muriendo, siendo apedreado, Dios lo usó para tocar el corazón de Pablo y prepararlo para su salvación. Se pudiera deducir eso. El Espíritu Santo le ayudó a él para testificar antes de morir. El Espíritu Santo le da que decir en medio de la prueba. No les da revelación o sueño, les recuerda la palabra y les ayuda a presentarla de la manera adecuada, entendible y perfecta para la ocasión. Verso 21, y el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Otra promesa de Dios para los apóstoles y sus discípulos, que no solo los de afuera los van a perseguir, pero aún sus familiares van a ser entre sus peores enemigos, los que están más cerca de ellos. No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes cuando el Señor los salvó no experimentaron ya esto? Persecución a cierto nivel de parte de sus familiares. Ser ridiculizados. Oh, ya te lavaron el cerebro. Yo decía sí, porque lo tenía bien horrendo, lo necesitaba lavarlo. Ya lo tengo limpio, ahora por lo menos pienso conforme Dios piensa. Pero aquí está hablando que los familiares van a entregar a sus propios familiares para que los maten. En el Imperio Romano, cuando empezó esto, muchos discípulos murieron por ser entregados por sus familiares, por sus papás, por sus hermanos, fueron entregados a la muerte. Muchos. ¿Por qué? Porque la presión de la persecución le quita todo privilegio al que declara esta fe. Y los que no creen dicen, ¿yo por qué me voy a untar de esto? Si este es el que cree, pues mira, él es el que... Para muchos son considerados como la vergüenza para su familia. Otros son desheredados, aún hoy en día, aunque estén vivos. Hay culturas en que recién convertidos han sido envenenados por sus propios familiares. En la cultura musulmana hay mucha violencia en contra de uno de ellos que se convierta al Señor. Y los misioneros modernos, no todos, pero su gran parte, Dios dice aquí, han elaborado su propia manera de predicar el Evangelio. Hablan del Jesús que conocen los musulmanes, para no hablar del Jesús de la Biblia, hacia un tipo de conexión o de identidad. ¿Y qué sucede? Pues no hay persecución. Usan textos como el que vimos la semana pasada, de entrar a una casa de paz, y si ahí te reciben bien, dice, o si hayas un hombre de paz, uno que tenga influencia, a través de ese muchos se van a convertir. El Señor no está diciendo eso en la Escritura, pero usan todo esto al revés, como a ellos les conviene, y han quitado la persecución de los misioneros.
Muchas misiones se hacen donde van, y estamos hablando con Dick Connors y lo hemos hablado muchas veces, muchachos que lo llevan a misiones. Yo no sé. O si usted le pregunta, ¿cuál es la gran comisión? Yo no sé. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Construimos. Vayan y prediquen. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Son misiones entonces lo que vemos hoy en día? No son misiones, es otra cosa. Y pagan mucho para hacer eso. Y unos muchachos que venían antes aquí, sabía que iban de misioneros al extranjero. Y le decía, Ray, mira, viene el día que hacemos, cuando regalamos agua en la feria de Ciris, que a propósito ni el 10% de esta iglesia se aparece a evangelizar ese día. Y otra vez que le caiga el sombrero, que se lo ponga, una gran oportunidad que se pierde ahí. Pero le dije a estos muchachos, vente. Qué gran oportunidad, tú vas a viajar como misionero, vente para que compartas el evangelio, yo te ayudo. Y ahí estaban, entregaban el agua. Nunca le hablaron a nadie del evangelio. Y yo, ¿qué? ¿En su propio idioma? ¿En su propia casa no pueden evangelizar? ¿Qué es lo que van a hacer de misiones? ¿Cuáles misiones? ¿Misiones de qué? ¿Del diablo? Seguramente, porque de Dios no son. 22, seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Está hablando que pueden perder su salvación? No, absolutamente no. La palabra afirma que eso no puede suceder. Lo que está diciendo es que toda nación, toda lengua, toda raza, de todo color, es expresado odio hacia los creyentes verdaderos en todas partes del mundo. Y la razón detrás de esto, porque dice que por causa de su nombre, es porque el verdadero creyente está presentando a Cristo. La vida de Cristo se ve en él. Y ellos odian a Jesucristo. La prueba la tenemos en su crucifixión. Las tinieblas prefieren las tinieblas antes que la luz. En Romanos 1:18, Pablo dice, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra la injusticia de los hombres. Porque los hombres odian a Dios cuando uno lee la descripción que él da ahí. En 1 Corintios 4, Pablo se presenta como condenado por razón de ser fiel a predicar el evangelio. Y dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quiere decir que si predica, que si toca puertas, como dicen los testigos de Jehová, si toca las puertas, entonces tú puedes ser salvo. No. Lo que está hablando es que el que está en Cristo, el que es un verdadero discípulo, que es un voluntario para el Señor, ese va a perseverar hasta el fin. La característica del verdadero creyente es uno que no se echa para atrás, es uno que no abandona la causa. El Señor dice, el que está arando y mira para atrás no es digno de seguir en ese trabajo, no es digno. El verdadero creyente no mira para atrás, no se echa para atrás. El verdadero creyente es uno que persevera, por eso dice el que persevere hasta el fin, ese será salvo, es decir, se completa su salvación que Dios ya le ha dado, no la gana, simplemente la manifiesta. Y no es porque persevere puede ser salvo, más bien que porque es salvo puede perseverar. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino un don de Dios. Habla que el hombre no tiene nada que ver con su salvación, es algo que se le ha sido dado. Y si Dios se lo dio, ¿quién se lo puede quitar? Y el que persevera solamente demuestra lo que es. Mire Hebreos 3:14. Ya estamos a hacer un verso más y vamos a terminar el mensaje ya. Hebreos 3:14. Dice así el verso 14, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Es decir, si lo retenemos hasta el final, eso demuestra que sí somos. Es todo lo que está diciendo. Hebreos 12:14. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Los niños de Aguana se aprendieron este texto hace poco. La paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Una persona que no vive en santidad, es decir, que la característica de esa vida no es santidad, es decir, no está dedicada al Señor. Esa persona no es salva, no puede ser una persona salva. Porque la característica del creyente es la perseverancia en servirle al Señor, en obedecer al Señor, es aquí lo que está diciendo. Mire 2 de Pedro 1,
verso 5 en adelante. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, a la fraternidad amor. Nadie puede hacer esto si no está en Cristo. Está describiendo las características espirituales de uno que ha sido salvo. Verso 8, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, si estas son las características de tu vida, tú tienes entrada al reino de los cielos. ¿Te lo ganaste por hacer esto? No, es que como eres salvo, puedes hacer esto. Es lo que está diciendo. Así que la persecución en este sentido, en este contexto, es buena. Es buena. Mire, hermanos, la persecución que viene cuando venga, las iglesias verdaderas se van a reducir en número, porque se va a saber quién es quién. Es buena la persecución. Debemos orar. Cuando oramos, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo eso en realidad. Es bueno. Cuando las cosas se ponen duras, cuando vienen las lágrimas y el sudor y la dificultad, cuando se pone difícil, allí es cuando se sabe quién es el que verdaderamente es. Igual son principios inclusive del matrimonio, cuando las cosas están duras entre la pareja, entre el esposo y la esposa. El que prevalece amando, prevalece fiel al Señor. Ahí es donde se nota el que verdaderamente ama. No es el que sale corriendo, es el que se queda, porque le cuesta. Igual con el Señor, así la iglesia. Es necesario que la iglesia sea perseguida. Cuando la iglesia paró de ser perseguida, en el año 324 más o menos, con Constantino, se empezó a llenar por multitudes. Y nació lo que se conoce como el catolicismo. Era un privilegio ser parte, porque el emperador era supuestamente cristiano. Todos querían ser cristianos. La gente se bautizaba por montones. Empezaron a construir sus edificios. Empezaron a nombrar sus cardenales y todos esos nombres. Todo ese cochinero, ese revoltijo que hicieron allí. Y los verdaderos creyentes empezaron a protestar, pero es que no hay persecución. El mensaje se cambió, ya no se predica la verdad. Y muchos se separaron de allí, se aguantó eso hasta el año 1500 más o menos. Y 1600 es cuando empieza la reforma. Y los verdaderos creyentes dijeron, no, ese no es el mensaje, este es el mensaje. Es un mensaje de gracia. ¿Y qué pasó cuando ellos empezaron a predicar el mensaje verdadero? Persecución y muerte. Y mucha muerte. Lo que el Señor prometió. La iglesia está reavivada en ese momento. Empieza la persecución. ¿Y qué pasó? Se marcó la diferencia entre los verdaderos y los falsos. Y de entre esos hubo otros más arraigados, los anabaptistas, fieles a la palabra, más arraigados todavía. Ellos fueron perseguidos por los reformados y por los católicos. Para que usted mire la historia del cristianismo. Cuando alguien es arraigado con la palabra del Señor, fiel a la palabra del Señor, el precio es alto. Y creo que es lo que el Señor nos está ayudando aquí en la iglesia, hermano. Esta es una buena iglesia, créame que sí. Fallamos aquí, fallamos allá, ustedes fallan aquí, fallan allá. Todos tenemos nuestras fallas, pero el Señor no nos ha soltado. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el Señor? Nos ha estado edificando y nos ha estado preparando para más. No piense que todo lo que usted conoce y ha recibido es para usted. Usted lo tiene que dar, pero hay un precio cuando lo esté dando fielmente. El Señor se va a encargar de que usted llegue allí. Usted no puede producir eso, no se preocupe. Dios es fiel, Él lo va a llevar allí. Y lo que le toque pasar a usted, eso es cosa de Dios. Él le va a ayudar, Él le va a dar la fe, Él le va a dar la fortaleza, Él le va a dar el discernimiento, Él le va a dar la pasión. Él es el que obra en usted. Yo sé que a veces suena como que es solamente en el creyente y nada más. No, es por el Espíritu. El Señor les dijo, no se preocupen por lo que van a decir. El Espíritu les va a ayudar, Él les va a dirigir qué es lo que tienen que hacer. Igual con su vida. Usted nomás tiene que ser honesto con el Señor, revisar su vida a la luz de lo que las Escrituras le dicen y decir, ¿estoy o no estoy con el Señor? ¿Qué estoy haciendo?
Entonces se pone a cuenta si el Espíritu Santo le ayuda para seguir avanzando allí. El Señor es bueno. La persecución es buena porque saca corriendo a los falsos hermanos. Los verdaderos son los que permanecen hasta el fin. Mire Romanos 8, 35 a 39 para afirmar este punto de que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Romanos 8, 35 al 39. Un término de mucha esperanza, un texto de mucha esperanza aquí. Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y mire lo que Pablo presenta aquí, lo que Jesucristo habla en Mateo 10. ¿Tribulación? ¿Va a haber tribulación para el creyente? Sí. ¿O angustia la va a haber? Sí. ¿Persecución también? ¿Hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya, por causa de Cristo, somos puestos, somos contados a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. No hay manera de separar a un hijo de Dios de su Señor. No hay manera, no existe. Entonces el que persevere hasta el fin, ese será salvo, es el que está en Cristo. El que no persevera es porque no está en Cristo. Así de sencillo, así de simple. No podemos producir salvación, no podemos mantener esta salvación y no podemos completar esa salvación. Eso es obra de Dios desde el principio hasta el fin. Verso 23 en Mateo 10. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Acabo de decir que los falsos son los que salen corriendo. Bueno, aquí está diciendo, acordémonos, ser sabio como astuto como la serpiente y ser inocente como la paloma. Pablo iba a las ciudades. Si usted lee el libro de los Hechos, no vamos a entrar ahí por cuestión de tiempo. Cuando iba a una ciudad, por ejemplo en Tesalónica, lo apedrearon, lo dejaron como muerto. ¿Qué hizo él? Se levantó y se fue a predicar a otra ciudad. Allá entraba a la sinagoga, se convertía a la gente, otros lo odiaban, lo perseguían, lo maltrataban, lo latigaban. ¿Qué hacía él? ¿Se iba a quedar a que lo siguieran latigando cuando no querían escuchar? Se paraba, se iba a otra ciudad, abría otra iglesia. Entonces, eso cada quien tiene que decidirlo. Pero el Señor les dijo a ellos, si los persiguen, váyanse a otra ciudad. Prediquen en otra ciudad. ¿Cuál es el punto? Irme a otro lugar donde esté seguro y ya no tenga problemas y nadie me vaya a decir nada porque yo soy cristiano. No, irse a otro lugar donde usted va a predicar el Evangelio. Cuando venga ese tiempo, iglesia, no piense que el lugar donde usted está es una roca inconmovible. Es nomás una casa o un apartamento o el cuarto que usted tiene. Véalo así. El reino de los cielos, ese es inconmovible. Y tal vez anunciarlo va a demandar moverse a veces en el futuro. Es lo que el Señor prometió, yo le creo a Él. Y si hay que moverse con la intención de predicar el Evangelio. Ir a otros lugares a predicar el Evangelio. Él no le está diciendo a los discípulos que provoquen que los persigan, sino que sean fieles, aunque los estén persiguiendo. Y si se tienen que mover, que se muevan predicando el Evangelio. Y se seguirá predicando el Evangelio hasta que el Señor Jesucristo se lleve a su iglesia. Empieza la gran tribulación y se seguirá predicando el Evangelio. Dice que Él va a llamar 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, las 12 tribus de Israel representadas allí. ¿Cómo? Dios sabe todo. Él sabe qué judío es, de qué tribu es, Él lo va a hacer. Dice que estos hombres van a estar de ciudad en ciudad predicando el Evangelio hasta que Jesucristo venga a establecer su reino aquí en la tierra. Los apóstoles lo hicieron, siguieron al Señor, lo obedecieron, aprendieron con Él. Pedro declaró, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ellos se apegaron al Señor, no se soltaron de Él, pero cuando Cristo murió, se llenaron de temor, se encerraron, no sabían qué hacer. Jesucristo resucitó, vino con ellos, habló con ellos, los fortaleció, les dijo qué tenían que hacer, les presentó la misión, ascendió a la derecha del Padre y les dijo, cuando reciban poder, serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Lo recibieron en Hechos capítulo 2, empezaron a predicar y empezó a avanzar el Evangelio.
partiendo de Jerusalén hasta que se ha esparcido a todo el mundo. Y el Señor en Mateo 28, versos 19 y 20 les dijo lo siguiente: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, mire, aquí está, con lo que empezamos, a ser buenos voluntarios, a ser buenos discípulos, a que no pongan sus condiciones a Dios, enseñándoles a que obedezcan todas las cosas que yo los he mandado. En este proceso van a sufrir como ovejas en medio de lobos, pero, dice al final, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús nunca los dejó solos. Jesús nunca nos ha dejado solos. No estamos solos en este llamado que el Señor nos ha dado y nunca vamos a estar solos. Por eso podemos cumplir la misión. Nos toca a nosotros ahora cumplir esta parte de la misión. Ya recibimos lo que ellos pasaron. Ya lo hemos conocido, lo hemos estudiado. Ahora a nosotros nos toca llevar la misión. Ese es nuestro llamado. Y estas son las promesas que el Señor pone allí. Que vayamos como ovejas en medio de lobos. No vamos a esperar a que todo esté suave y color de rosa para empezar a hacerlo. Hay que hacerlo, hermanos. Le pertenecemos al Señor. Dios nos perdone, incluyéndome a mí, cuando le hemos puesto condiciones al Señor. Dios nos perdone, incluyéndome a mí, cuando hemos creído que ser voluntario para el Señor es un part-time. Es un llamado de por vida. Es un llamado de por vida. Él dio su vida por nosotros. Si a nosotros nos toca dar la vida por Él, va a ser un honor. Eso le pertenece a Él. No lo tenemos que provocar. Pero Él nos va a dar la fortaleza, Él nos va a acompañar, Él nos va a ayudar para que esto suceda. Vamos a orar. Poderoso lo que dice allí, Importantísimo, iglesia, lo que estamos viendo aquí en estas escrituras. Importantísimo. Señor, gracias por la narrativa que encontramos aquí en el libro de Mateo. Gracias por tus palabras que quedaron escritas, por tu Santo Espíritu que ayudó a Mateo a escribir este libro, donde vemos las palabras que tú usaste para hablar con tus discípulos, cuando los hiciste apóstoles, los enviaste. La promesa que les diste de sufrimiento, de dolor, de dificultad, de rechazo y aún de muerte. Pero ninguno de ellos fracasó, solamente Judas el que te traicionó, Señor. Pero los 11, más el que fue agregado en Hechos 1 y Pablo como el último, fueron fieles, cumplieron la misión porque tú los ayudaste, tú estabas con ellos y tú te deleitaste, Señor, en su obra y vemos el fruto de eso hasta ahora. Y no solo ellos, Señor, millones y millones de nuestros hermanos y hermanas en la fe han dado su vida predicando el Evangelio, han sufrido humillación, han sido tratados como la escoria del mundo, pero han llevado el mensaje. Hemos recibido el batón, ahora nos corresponde a nosotros pasarlo, seguir adelante, llevando el mensaje, predicando el Evangelio. Señor, ayúdanos, despiértanos, Señor, en las áreas en que estamos dormidos. Señor, ayúdanos a levantarnos en donde estamos pasivamente, no obedeciéndote a ti. Ayúdanos a poner la mirada en el lugar adecuado, Señor, porque hemos puesto la mirada en otras cosas aquí en la tierra que demandan nuestra atención y nuestro tiempo y nos roban de poderte servir mejor, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Creemos en ti, Señor, creemos en tu palabra y queremos obedecerte, Padre. Queremos seguir este ejemplo que es presentado por los apóstoles, por los discípulos. Y queremos disponer nuestra vida, Señor, en tus manos completamente, no ser voluntarios mediocres que te ponen condiciones, pero ser discípulos verdaderos, que llevamos el mensaje a todo lugar donde tú nos pides que lo hagamos, Señor, todo el tiempo, confiando en ti, Señor, predicando, anunciando el reino, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor, como lo has estado con cada uno de tus mártires, con cada uno de tus hijos, Señor, los que han muerto y los que no han muerto, predicando el Evangelio igual. Tú has sido fiel, Señor. Y aceptamos, Señor, tu voluntad y tu propósito
como tú ya lo decidiste desde la eternidad. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio de participar, de anunciar la muerte de Cristo, como lo hicimos al celebrar la Santa Cena. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por las personas que estén aquí y no son salvas, que puedan considerar el mensaje del reino, que les acusa y les apunta como culpables delante de Dios. No hay buena gente delante de Dios, ni uno solo que haga el bien. Romanos 3:10. Y todos han pecado, Romanos 3:23, y han sido quitados de la gloria de Dios. Y la paga de ese pecado es la muerte. Tu ley declara culpable a todo hombre. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Oramos, Señor, que tú les des la fe, la convicción para que se arrepientan y crean en ti, Cristo Jesús, y te confiesen como Señor y Salvador de sus vidas, para que entren al reino y tengan vida eterna. Y a los que ya estamos, Señor, que seamos fieles. Fieles en este llamado que es de por vida, que demanda nuestra vida allí enfrente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.